Bueno, pues como decía, bienvenidos a la conferencia. Vamos a hablar sobre las redes sociales y el impacto que tiene, por ejemplo, el uso de las mismas en eventos y actos institucionales. De hecho, las redes sociales son un punto muy importante en cualquier estrategia de comunicación a día de hoy porque hay la mayoría de público a nivel mundial y son el mayor canal donde podemos impulsar y dar a conocer todo lo que estamos haciendo a nivel de marca o institución pública. Para empezar, como comentaba, las redes sociales nos dan esta visión de impulso y promoción y he querido empezar la conferencia con la definición de qué es impulsar. Impulsar y promocionar. Evidentemente, como la Real Academia Española la define, impulsar es dar empuje o producir movimiento a alguna cosa en este caso. Y nosotros vamos a usar las redes sociales para dar impulso no solamente al evento presencial o al acto institucional que vayamos a llevar a cabo, sino que al mismo tiempo lo que tenemos que intentar es que ese impulso que nosotros le damos a nuestro evento, los participantes o usuarios ¿Qué te iba a digitales decir? nos ayuden al mismo Asier, tiempo a impulsarlo. Por favor, apagar todos los micrófonos porque si no entra el ruido de fondo. Por ejemplo, veo a Virginia Navarro que no tiene apagado el micrófono. ay, perdón. Gracias, Virginia. Bien, sigue Jordi. Sigamos. En siguiente lugar, como he comentado, la definición de promoción. Básicamente viene del efecto de impulsar, es una acción o efecto de promover, con lo cual aquí lo que estamos intentando es conseguir que nuestras actividades, nuestro evento, nuestro acto institucional consiga el mayor alcance posible y la mayor difusión. Esto lo conseguimos siempre y cuando tengamos likes y engagement. ¿Qué significa tener likes y engagement en redes sociales? Significa tener el compromiso de nuestra audiencia y su participación. Si no conseguimos que nuestros consumidores digitales, los asistentes de nuestro evento, participen dinámicamente, presencialmente en nuestro acto, no vamos a conseguir que nuestro evento tenga impulso o promoción en el terreno digital. Por tanto, es muy importante que busquemos métodos para incentivar ese impulso de nuestro evento o acto institucional. Para trabajar las redes sociales es evidente que tenemos que tener muy claro 4 ejes clave. El primero es la estética y la coherencia comunicativa en cuanto al look and feel, el diseño gráfico. Es muy importante que esto vaya acorde a nuestra marca, a nuestros valores, a nuestra imagen corporativa, para que rápidamente los usuarios puedan identificarse con nosotros. Por tanto, todos los contenidos que publiquemos en redes sociales relacionados con nosotros y con nuestros eventos o actos institucionales tienen que ser altamente identificables a partir de este diseño gráfico o look and feel. El segundo elemento importante es crear una buena comunidad. Y esta buena comunidad, para intentar atraer a sus usuarios, lo vamos a conseguir con contenidos, o lo que mencionamos en marketing digital o social media, copywriting, contenidos en texto que generen emociones. Aquí veremos que hay un elemento importante también a trabajar, que para poder crear estas emociones, lo que tenemos que también crear es un storytelling, una historia, una narrativa que permita al usuario poder vincularse a este evento o a este acto institucional. Y aquí van a jugar muy en clave los valores que comentaba antes, que tienen que estar transmitidos a través de ese diseño gráfico o look and feel. El cuarto elemento y muy importante, y no debemos olvidarnos de este nunca, es el ritmo de publicaciones, la frecuencia y la constancia en la publicación. Es cierto que cuando nosotros estamos realizando un evento o un acto institucional, se publican una cantidad inmensa de contenidos. Y cuando volvemos al día siguiente de que se ha acabado el evento, es el post-evento, nuestras redes sociales vuelven al ritmo natural de las publicaciones. Esto lo que hace es afectarnos en cuanto al algoritmo de estas redes sociales, porque detectan que ha habido un cambio de comportamiento en cuanto a publicación de contenidos. Por tanto, es muy importante que este ritmo de publicaciones lo mantengamos siempre. Solamente en estos momentos puntuales de actos y eventos, que es cuando está el auge del contenido, es cuando no debemos hacer, impedir, en este caso, que se publique ese contenido. El resto de los días debemos de ser frecuentes, marcar un calendario, unas pautas y publicar de manera constante. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, es el tema del alcance limitado que nos dan las redes sociales. Como comentaba, el algoritmo nos
nos perjudica porque nuestros contenidos llegan, sobre todo, a ese público que ha interactuado anteriormente con nosotros o puede tener algún tipo de vinculación o interés con dicho contenido, lo cual necesitamos darle impulso y el mejor método para darle impulso es inversión económica. ¿Qué pasa cuando no podemos invertir económicamente para promocionar esos contenidos? Lo que tenemos que intentar hacer es usar de la comunidad, tirar de la comunidad, esos usuarios activos que tenemos en nuestras redes sociales, para que sean ellos los principales impulsores y promotores de dichos contenidos para llegar a amplificar nuestra audiencia. Por tanto, estos 4 ejes son esenciales para poder trabajar cualquier red social durante un acto o un evento en este caso. ¿Qué tenemos que también trabajar? Evidentemente, el gancho. ¿Cómo atraemos a estos usuarios a nuestro evento? Aquí tenemos que intentar buscar, con ese copywriting que os decía, esas emociones, el efecto de que el usuario rápidamente venga hacia nosotros. Y la mayoría de veces el gancho en eventos sociales pueden ser pues, productos promocionables, entradas gratuitas, entre otros. Por tanto, siempre vamos a buscar ese gancho que permita atraer a ese público. En segundo lugar, el contenido. Como comentaba antes, con esa frecuencia es importante que vaya acorde a los valores de la marca, ese look and feel, y seamos pues asiduos a ir publicando contenido de valor y relevante para incentivar esa participación. Pensemos que nosotros cuando planificamos un evento o un acto institucional, a la hora de comunicarlo en los diferentes canales pertinentes, siempre tenemos un pre, un durante y un post. Con lo cual, pre-evento hay que comunicar igual que si lo hacemos durante el evento. Así que hay que planificar contenidos que sean de interés para incentivar que los usuarios, aparte de que participen, puedan asistir a nuestro evento o acto institucional. El tercer elemento, y también muy importante en este caso, es el diseño de este evento 2.0. Podríamos estar hablando de cuál es el organigrama específico del diseño, podríamos hacerlo en otra sesión, pero aquí tenemos que plantearnos muy bien cuando nosotros estamos en el evento, es decir, el durante, cómo vamos a hacer que los usuarios se involucren y participen de manera dinámica y qué ventajas les vamos a estar ofreciendo para que eso se pueda llevar a cabo. Pues, por ejemplo, un wifi social, un acceso a un wifi para que puedan compartir imágenes y vídeos sin que tengan que cargárselo a sus datos, por ejemplo. Ese mismo wifi social podemos intentar hacer que sea vinculado a una red social privada, como puede ser el Facebook o el Instagram, para así también al mismo tiempo recopilar datos e información de su comportamiento para luego hacer diferentes campañas de marketing. Podemos generar incentivos o emplear estrategias offline, como por ejemplo QR Codes o concursos in situ para incentivar esa participación y el diseño de este evento 2.0. Y en cuarto lugar, tenemos que trabajar, como os decía antes, ese storytelling, que es la narrativa, es el cuento que vamos a intentar que encaje en esos valores de marca o acto institucional o institución pública para que el usuario se acerque más a nosotros. No debemos olvidarnos que cualquier institución pública a día de hoy lo que intenta siempre es acercarse al ciudadano, por lo cual tenemos que buscar esos valores que van a permitirnos, en este caso, conseguir este objetivo. Estamos hablando de los elementos esenciales y nos tenemos que plantear cuándo nosotros trabajamos las redes sociales y qué acciones podemos realizar. Y en este caso es muy importante trabajar lo que mencionamos en marketing, en la IDA Marketing Funnel, que son las diferentes fases donde el usuario va a interactuar con nosotros tanto en el pre, como en el durante, como en el post-evento. Os han puesto en este gráfico del clásico funnel de marketing, donde tenemos que intentar atraer al usuario para que venga a nuestro evento o acto institucional, es decir, que empiece a conocer qué es lo que vamos a trabajar en ese evento. Intentar atraer el interés de ese usuario a partir de diferentes contenidos atractivos y relevantes que proporcionen ese interés. Generar el deseo de que finalmente el usuario se inscriba a ese evento y generar la acción, que es que el usuario finalmente, una vez ya adquirió esa entrada o ese acceso o ese registro, automáticamente sea partícipe de ese evento. Esta es la parte que sería del pre-evento o, en el mejor de los casos, las acciones que necesitamos realizar en diferentes canales de marketing digital o redes sociales, en contenidos, emociones, intentar usar el storytelling, campañas transmedia e incluso campañas de publicidad, campañas, por ejemplo, de captación con landing page, todo lo que sea necesario para cumplir cada una de las diferentes fases que tenemos en este AIDA Marketing Funnel. El siguiente elemento que vemos es el durante, que es cuando el usuario ya está in situ en el evento y es la relación que tenemos con ese cliente. Y es lo que tenemos que conseguir aquí, que ese es el impulso y la amplificación
máxima de nuestro acto institucional o nuestro evento. Y nos vamos a centrar justamente en este momento, en el durante el evento. ¿Cómo conseguimos que durante el evento el usuario participe? Y luego finalmente tenemos todo lo que sería el post-evento, que es la retención de esos usuarios para que puedan venir una segunda, una tercera o una cuarta vez, que tenemos, pues en este caso, la retención y finalmente los brand lovers, que son esos usuarios enamorados de nosotros que no tienen ningún tipo de inconveniente en convertirse en prescriptores de nuestro acto o nuestro evento fuera de lugar o una vez ya haya pasado. Para conseguir esto, este compromiso que estaba comentando, que le mencionamos engagement, tenemos que unir este lazo emocional que os comentaba, creando ese storytelling y aportando ese contenido de valor que automáticamente vincula a los usuarios con nosotros como institución pública o empresa. ¿De acuerdo? No nos centremos solamente en los likes, porque sí que es cierto que los likes nos ayudan a impulsar el contenido, pero también tenemos que intentar conseguir el love. ¿Cómo conseguimos el love? Son las reacciones. Evidentemente, esto no lo podemos diferenciar en redes sociales, a excepción de Facebook, que nos permite, por ejemplo, las reacciones, donde podemos tener el me encanta, me asombra, me divierte, me enfado, me entristece. Pero en Instagram, en Pinterest, en Twitter, en LinkedIn, solamente tenemos actualmente, en este caso, el like, a excepción de LinkedIn, que también tenemos el aplauso, el me gusta, pero evidentemente Facebook es la reina en cuanto a las reacciones y poder ver cómo el usuario se está enamorando de nuestro contenido. Evidentemente, este efecto lo podemos conseguir solamente si generamos ese vínculo, esas emociones que os comentaba anteriormente. ¿Cómo debemos intentar ganarnos ese vínculo con los usuarios? Pues con contenido de los mismos usuarios. Tenemos que usar como estrategia principal que todo ese contenido que han creado los usuarios durante el evento, vayamos a publicarlo tanto durante como post-evento para que los usuarios vean lo guay, entre comillas, que puede ser venir a un acto institucional o lo divertido que puede ser a un evento concreto. Con lo cual, el contenido del usuario es lo que transmitirá realmente cómo ha sido la experiencia que han podido obtener y cuáles son los valores que han podido disfrutar o que podemos transmitir a partir de esas imágenes que el usuario ya ha compartido con anterioridad. ¿Qué comprendemos como UGC o User Generated Content? Como usuario de contenidos tenemos muchas variedades y básicamente lo empleamos porque el usuario nos cuenta muchas historias. Esas historias pueden ser, como decía, de diferentes formatos y en diferentes tipos de eventos o actos institucionales, desde cualquier boda, cualquier concierto, cualquier exposición, incluso en nuestro día a día. Cuando nosotros hablamos de compartir cada momento de nuestra vida, son momentos snack, momentos puntuales donde lo que estamos intentando es mostrar lo que hacemos minuto tras minuto. Por tanto, lo que tenemos que intentar es que con este contenido de los usuarios, que veremos con qué formatos trabajamos, ganar mayor visibilidad a nivel de marca, impulsando nuestro reconocimiento, intentando llegar a un nuevo mercado potencial. Es evidente que nosotros, si no invertimos a nivel económico, no llegamos a ese público que necesitamos, porque el alcance de las redes sociales en cuanto a algoritmos está limitado. Así que tenemos que trabajar ese mercado potencial para que nos ayude a difundir ese contenido para llegar a nuevos mercados potenciales. Comunicar valores, veis que está siempre muy presente y por tanto no debemos olvidarnos de esa transmisión de valores y evidentemente anunciar, en el caso de que tengamos productos o servicios complementarios a ese acto o a ese evento, como pueden ser servicios de asesoría de empresas o acto a emprendedores o lo que sea, también comunicarlo para que sea un valor añadido a la hora de incentivar esa participación. Veremos algunos ejemplos. Evidentemente, el UGC se compara a lo que sería el boca a boca de toda la vida. Y en este caso, el boca a boca no tiene precio. Y en redes sociales tampoco. ¿Por qué? Porque compartir un contenido es gratis en redes sociales. Y cuando hablamos de que es gratis, a no ser que estemos usando una estrategia de influencers, que tenemos que pagar a ese influencer, el resto de los usuarios que están compartiendo contenido de manera altruista lo están haciendo de manera gratuita, no están cobrando nada por ello. Con lo cual, esa estrategia de empleo de imágenes y contenidos por parte de los usuarios es la que tenemos que potenciar al máximo porque no nos está costando ningún euro en nuestra estrategia de comunicación. Hay que sacarle el máximo de partido posible. ¿Qué es en realidad el contenido generado por los usuarios? Pues evidentemente entendemos como contenido de los usuarios todos aquellos comentarios o aportaciones escritas que han realizado dentro de nuestros canales digitales.
Si nosotros publicamos una imagen y el usuario hace un comentario sobre esa imagen, ese comentario es una UGC, con lo cual podemos usarlo en nuestro favor para intentar difundir esa información. Las imágenes y vídeos se comparten en sus redes sociales, Instagram Stories, en el muro de Instagram, Facebook, WhatsApp, cualquier imagen o vídeo que compartan es un contenido directamente creado por el usuario. Por tanto, tenemos que intentar recopilar esa información, veremos con qué técnicas, para luego poder emplearlo posteriormente a nuestro evento o incluso durante el evento. Todo el contenido que generan los influencers. Y aquí sí que entraríamos en estrategias mediante pago. Evidentemente, podemos encontrarnos con influencers que lo puedan hacer de manera gratuita a cambio pues, de algún tipo de servicio que se le pueda ofrecer. Incluso hay gente pues, que simplemente con alguna colaboración de intercambio básico lo hace sin ningún tipo de problemática. Con lo cual, los influencers los podemos trabajar y ese contenido nos ayudará a ganar mayor alcance. ¿Por qué los influencers son también esenciales en esta estrategia? Porque tienen grandes comunidades detrás y además las estrategias que empleamos en marketing de influencia cada vez están más difundidas a lo que sería de mayor a menos cantidad de comunidad, porque las que son más pequeñas tienen un mayor compromiso, es decir, tienen mayor engagement que no aquellos que tienen gran masa de seguidores. Y por último, como comentarios que podemos valorar, también son las reseñas que nos dejan, por ejemplo, en plataformas como Google My Business o en las opiniones directamente dentro de Facebook o en cualquier espacio que pueda ser un foro o un blog donde puedan aportar una reseña o una valoración sobre nosotros. Ya no solamente un comentario de un contenido publicado, sino que es una reseña en la que el usuario se ha molestado a dar una opinión de su experiencia o explícita de cómo ha disfrutado el evento o el acto institucional. ¿Por qué el contenido del usuario funciona tan bien? Porque la comunidad rápidamente se suma y por tanto genera una conversación muy fácil. Pensemos también que las redes sociales, cuando nosotros publicamos un contenido, lo que buscamos es generar esa envidia, es decir, intentar hacer que el usuario que no está disfrutando de ese evento, pues tenga una sensación de, jolín, me lo estoy perdiendo y mira lo bien que se lo están pasando. Pues este es el efecto que tenemos que conseguir. Por tanto, ese efecto envidia nos va a generar la conversación. El primer comentario fácil de qué divertido, qué guay la foto, qué lleno está todo, con lo cual tenemos que buscar justamente ese impacto. El tercer elemento importante aquí es que el usuario cada vez desconfía más de la publicidad y los datos lo demuestran. Así que tenemos que trabajar sobre todo este contenido que es orgánico y que está preparado y realizado por los usuarios desde una perspectiva muy propia. A lo mejor muchas veces no encaja en nuestro look and feel, pero para eso tendremos que trabajar el tema de filtrar el contenido que mejor se encaje en nuestra marca o en nuestro acto y luego lo publicamos. Pero la desconfianza que genera la publicidad ha llevado a que la mayoría de marcas a día de hoy estén trabajando sobre todo con el contenido que crean los usuarios a partir de esas experiencias que están viviendo. Y vuelvo otra vez al tema de la influencia. Trabajar con influencers y tener otras opiniones va a permitir, en este caso, incrementar la amplificación de nuestro evento o acto institucional o incluso si lo usamos pre-evento, conseguir mayor número de registros o posibles asistentes a dicho acto. Si entramos en detalle en algunos datos, vemos que la mayoría de en estudios nos demuestran que este contenido funciona y muy bien, porque los usuarios son grandes creadores de contenido, de hecho creamos más contenido del que realmente somos capaces de consumir, y nos demuestran los datos que en la mayoría los consumidores digitales emplean Internet para poder buscar información a la hora de tomar una decisión de compra. Esto depende mucho en función de los sectores, pero sí que vemos que, por ejemplo, el 85% de los usuarios buscan contenidos que mayormente puedan verse influenciados por contenido creado por otros usuarios. Es decir, ya buscamos expresamente contenido que hayan hecho otros usuarios para poder tomar esa decisión de compra en vez de ir a buscar el contenido de las marcas. ¿Por qué? Porque nos genera mayor confianza que no si la marca nos está directamente vendiendo el producto en sus publicaciones. El 93% de los usuarios también lo que hacen es buscar ese contenido para tomar la decisión de si realmente van a comprar o no. Con lo cual, es un número muy alto de comunidad que finalmente toma una decisión de compra o de asistir a un evento o de participar en un acto gracias a que los demás usuarios han publicado contenido que les ha parecido interesante. Más interesante, como repetía, que el de las marcas que publican en sí mismo. Luego vemos que el 65% de las marcas también confían en ese contenido porque se están dando cuenta que ya que el usuario lo está buscando
y lo está consumiendo, lo que necesitan es introducir en su estrategia de comunicación ese contenido usado por los usuarios, con lo cual es un complemento adicional a ese branded content que crean o a ese contenido de marca que están creando directamente para complementar su estrategia de comunicación e introducen el contenido creado por los propios usuarios, en este caso pueden ser clientes. Y finalmente tenemos que el 88% de las marcas han visto incrementada su visibilidad y su reconocimiento a nivel de actividad social gracias a este impulso de contenidos por parte de los usuarios. Evidentemente, cuanto mayor participación obtengamos, mayor amplificación de usuarios y mayor alcance vamos a tener. Con lo cual, incentivar desde el minuto cero que el usuario sea partícipe es lo que tenemos que intentar lograr, sacarle partido. Si seguimos con otros datos y algunos de ellos más centrados en el público que a día de hoy pues, podríamos trabajar, 1 de cada 3 de los usuarios que publica un contenido dentro de las redes sociales menciona la marca a la cual le forma parte ese contenido, con lo cual la mayoría de marcas tienen la capacidad de poder escuchar o monitorizar, o lo que llamamos también la aplicación del social listening, para ver qué dicen de ellas y encontrar ese contenido para luego publicarlo. El 41% de los millennials, es decir, generación millennial, da las gracias a las marcas a través de sus publicaciones, con lo cual comparte su experiencia. Aquí podemos estar hablando de cualquier comentario en cualquier publicación, a cualquier reseña o review que podamos encontrar en cualquier plataforma digital. De hecho, son los más participativos, generación Z, generación millennial, que actualmente también tenemos que estar pensando en las generaciones más pequeñas, la generación alfa, que son los que han nacido a partir del año 2010 y que están sumándose muy rápidamente a ese carro de compartir contenidos en sus redes sociales relacionadas con marcas a las que están consumiendo o en su momento del día a día, que son esos contenidos de snack que mencionaba anteriormente. Y los estudios también demuestran que la mayoría de la población, en este caso el 50% de la comunidad digital, no tiene ningún inconveniente en mencionar una marca o recomendarla sin ningún tipo de beneficio de detrás. Es decir, podemos encontrarnos con esos influenciadores que os estaba comentando anteriormente o incluso esos brand lovers que tanto necesitamos, que van a ser partícipes de nuestro evento o acto institucional y van a hablar de ello sin ningún tipo de colaboración. Simplemente lo hacen porque les gusta hacer ese tipo de acciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo aplicamos? La aplicación es muy sencilla. Básicamente, el punto número 1 es fomentar esa participación. Y a la hora de fomentar la participación, lo que tenemos que hacer es incentivar a nuestra audiencia a que publique ese contenido. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con hashtags del evento, por ejemplo, dándoles QR codes directamente para que tengan acceso a información y la puedan compartir directamente, añadiendo botones de social share en las campañas que hagamos, por ejemplo, en mailing para que rápidamente puedan compartir que se han apuntado a un evento en concreto. Todo lo que nos permita aumentar la difusión y la viralización de nuestro evento es bienvenido, con lo cual hay muchas formas de incentivar esta audiencia para que mencione a qué acto o a qué evento va a participar. El segundo elemento, y que no debemos olvidarnos, veníamos diciendo que teníamos que crear una comunidad y esa comunidad que nosotros creamos tenemos que comunicar con ella y colaborar, con lo cual no intentemos tratar ese engagement como una tarea, sino como una oportunidad. No intentemos hacer que el usuario se vea obligado a darle like a la publicación o a compartirla. No, al contrario, tiene que salir de él. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Porque el contenido que le estamos proporcionando es de valor y siempre ha habido una comunicación bidireccional, una participación muy activa entre toda la comunidad en sí. Con lo cual lo que tenemos que incentivar es que no seamos nosotros quienes pidamos que ellos participen, sino que salga de ellos el hecho de participar, aunque nosotros podamos ayudarles con algunas tácticas in situ para que beneficie esa amplificación. Y el tercer elemento para aplicar el UGC y que el usuario se vea involucrado en esa estrategia de comunicación de contenidos es humanizar la marca. En este caso, humanizar la marca significa darle voz propia a esa marca. Tenemos, como habíamos dicho, unos valores, tenemos que crear un storytelling, una narrativa que permita, en este caso, dar valor a esta marca que queremos intentar que llegue a los usuarios. Y, por tanto, a la hora de llegar y crear este lazo, tenemos que emocionar. Pues para poder emocionar tenemos que hablar desde dentro, tenemos que hablar con la alma propia que le podemos destacar. Aquí podría daros algunos ejemplos de algunas marcas que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien,
como por ejemplo Meliautas Internacional, que está cada semana publicando un vídeo de 2 minutos donde presenta a un empleado y dice qué hace para que la experiencia de sus clientes sea mucho mejor. O podemos encontrarnos, por ejemplo, con el canal de televisión de Banco Sabadell, o podemos encontrarnos con otras marcas que lo que están haciendo es intentar comunicar desde dentro para que el usuario se sienta vinculado a esa marca. Ahora bien, ¿cuáles son los imprescindibles? Jordi, perdona. Dime. Tenemos una pregunta de Araceli Fortuny de la Diputación de Tarragona. Su pregunta nos comenta que dice que ¿crees que en una institución pública, en caso de ayuntamiento o diputación, es recomendable que el Departamento de Protocolo y Relaciones Institucionales tenga un perfil propio de redes sociales? Dice que teniendo en cuenta que somos los que generamos la mayoría de actos. ¿O crees que tendría que esta herramienta que nos cuentas la tendríamos que promover en el mismo perfil de la institución donde convergen todas las noticias que se generan? Bueno, en primer lugar, habría que analizar muy bien si realmente el mercado y la audiencia podría acoger ese nuevo canal. Y segundo, también habría que ver si encaja perfectamente en el plan de comunicación institucional a la hora de crear ese nuevo canal para poder amplificar los eventos. Sabemos que instituciones públicas crearon un nuevo canal de redes sociales, al menos en lo que vemos en Data Catalunya. Es un proceso muy laborioso porque tienen que analizar bien si realmente merece la pena o no abrir ese canal, porque es inversión de equipo, inversión económica y después todo el tema de la inversión de la publicidad, ¿vale? Sí que es cierto que si la idea es que hay que darle voz propia a todos los eventos, lo podemos hacer desde la propia institución para incentivar que el usuario se vincule emocionalmente con la marca, y así hacemos un global a nivel de institución pública. Ya no solo será por ese departamento en concreto, sino que será por todo el ayuntamiento o por toda la diputación, que es lo que estamos intentando encontrar. Es decir, yo no quiero que el usuario se sienta identificado simplemente con el regidor X. Yo quiero que se sienta identificado con no solo el regidor, sino con todo el equipo de gobierno, con todo el ayuntamiento y con todo lo que hace la institución pública por defender pues, su ciudadanía, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien la situación. Podría ser una ventaja en cuanto a amplificación, porque siempre hay una retroalimentación a nivel de canales. De hecho, esto lo podemos ver en el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que tienen su propio canal de comunicación, que es RuralCat, pero además han añadido otros canales como pueden ser los forestales, que dependen directamente del Departamento de Agricultura, o han hecho un canal, por ejemplo, de ganadería y pesca directamente, y lo que están haciendo es publica el canal oficial y los otros canales lo que hacen es replicar con otro contenido lo que estaba diciendo para intentar retroalimentarse. Entonces, de esta manera lo que están haciendo es amplificar un único mensaje con diferentes formatos, ¿vale? Esa sería una buena alternativa, pero para eso necesitas manos que lo gestionen y el contenido para que luego esa estrategia de retroalimentación y amplificación realmente funcione. Se han hecho testing, se han probado y se han lanzado campañas donde ha salido un perfil, se ha visto que no funcionaba y se ha cerrado. Siempre también es una alternativa. Lo que pasa es que generar este tipo de testings luego confunde las audiencias, porque cuando tienes un mínimo de comunidad que te estaba siguiendo en ese canal, si luego lo cierras, es muy problemático que luego van a encontrarte. Con lo cual siempre hay que pensar muy bien 2 veces si realmente vale la pena abrir o no un canal solamente para difundir esos eventos o esos actos. En mi opinión, es mejor que si no hay una posibilidad de retroalimentación, lo haga la propia institución para intentar acercarse lo máximo a la ciudadanía. Muy bien, gracias, Jordi. ¿Vale? Como comentaba, para intentar aplicar esta estrategia de UGC, User Generated Content, hay que tener en cuenta unos imprescindibles. No podemos saltarnos las normas por la torera, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es pedir permiso al usuario para poder publicar sus imágenes o contenidos publicados en sus redes sociales privadas, ¿vale? Tenemos una tendencia que es muy habitual, que es que todo lo que está publicado en Internet es de dominio público y como está publicado, yo lo puedo usar sin ningún tipo de permiso. No, todo lo que está publicado en Internet tiene un copyright, tiene unos derechos de autor o una autoría, con lo cual hay que intentar siempre pedir permiso para poder usar ese tipo de contenido, ¿vale? ¿Qué es un evento en el que no podemos estar pidiendo permisos? Hay métodos, en este caso, que nos permitirán, por ejemplo, gestionar la compartición de contenidos. Y aquí os pongo otro ejemplo concreto. Se ha dado algunos casos que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho algunos concursos y para poder participar en esos concursos tenías que registrarte a través de una landing page. Y en esa landing page había ya unas cláusulas donde tú cedías el derecho de la imagen para que el ayuntamiento pudiera publicarla en sus redes sociales, con lo cual estabas autorizando que directamente la institución pública pudiera hacer uso del contenido que tú fueras publicando
en relación a ese concurso concreto. Esta es una forma de hacerlo, es decir, poner una cláusula donde el usuario tiene que aceptar sí o sí para poder participar en dicho evento o en dicho concurso o en dicho sorteo, ¿vale? Otra fórmula es que cuando tú creas un evento en el entorno 2.0, por ejemplo, el uso del hashtag, ya lo creas pensando en que el usuario difunda contenido y promocione ese contenido, con lo cual ya es como un permiso dado en sí mismo, implícito, ¿no? Con lo cual, cualquier contenido que vaya relacionado con ese hashtag y que nos etiquete como mención de marca, automáticamente, evidentemente lo lógico sería pedirle permiso al usuario, pero como ya estaba pensado solamente para esa ocasión, podemos emplearlo sin ningún tipo de inconveniente. Pensar también que la mayoría de veces los usuarios agradecen que hagamos un uso de sus contenidos. ¿Por qué? Porque ellos también buscan darse a conocer, amplificar sus comunidades. Y si nosotros tenemos esa capacidad de emplear esa información para ayudarle también a él a darse a conocer, pues no está de más que lo vayamos a emplear, ¿vale? Lo que decía antes, intentar sacar el máximo de provecho y potenciarlo. Entonces, si la idea es usar esa estrategia, tenemos que dejarle muy claro al usuario cuáles van a ser los derechos del uso del contenido. Como os decía antes, pues en esas cláusulas a nivel de participación, decirle, pues evidentemente los derechos de copyright son del autor, pero le da el permiso de uso a la institución pertinente a través de sus canales para que puedan hacer publicación del mismo contenido, ¿vale? Pero siempre hay que intentar dar esa parte de quién tiene el derecho o quién tiene la autoría del propio contenido. Otra alternativa para no pedir permisos es el de inserción o incrustación del contenido en el espacio que queramos publicarlo. Evidentemente, eso lo podemos hacer, por ejemplo, en nuestra página web o en espacios de noticias de nuestra página corporativa o incluso en diferentes plataformas como, por ejemplo, Facebook. Si tenemos el código de inserción, lo ponemos como un contenido a publicar y automáticamente lo que hace es previsualizar ese contenido. Y no tenemos que pedir permiso porque lo que estamos haciendo es usar el código HTML o HTML5 que estaba ya predefinido para poder ese vídeo ser compartido, bueno, esa publicación en este caso, ser compartida en otros canales, ¿vale? Con lo cual no tenemos que pedir permiso porque siempre se hace mención a la autoría de la fuente original, con lo cual aquí no hay ningún problema en ese uso. El hashtag, que os lo comentaba, es la manera más sencilla de poder pedir permiso sin tener que pedirlo implícitamente. Luego tenemos la escucha activa. Si escuchamos todas esas menciones de marca, esas etiquetas, esos usos de hashtags, es otra manera de intentar encontrar ese contenido y publicarlo, porque todo lo que está publicado y nos están mencionando es que nos están intentando decir que lo podemos usar y, por tanto, lo podemos amplificar, ¿vale? Pero la parte más importante aquí para poder usar ese contenido es el filtrar ese contenido. Estábamos hablando de que estamos trabajando una narrativa, un storytelling, unos valores, un look and feel. Si nosotros no encontramos ese contenido, porque habrá millones de publicaciones de los usuarios en un evento determinado, quizás no millones, pero sí miles, habrá que filtrar aquellas que realmente encajen o se adapten a nuestra marca, a nuestro evento, a nuestro acto institucional, o incluso pueden encajar en cuanto a look and feel, pero no transmiten los valores necesarios como para poder publicarlo. Con lo cual, esa búsqueda que hemos hecho a través del social listening, filtramos el contenido que realmente nos interesa, podemos agrupar por temáticas o calendario para hacer esa frecuencia de publicaciones que comentaba anteriormente y tener material durante un buen periodo de tiempo e ir compartiendo de manera frecuente pues, ese contenido que tenemos ya agrupado y filtrado. ¿Por qué debemos usarla o por qué las marcas en este caso la usan? De hecho, la estamos usando porque nos ahorra mucho tiempo de crear contenido. Crear contenido para redes sociales es lo que mayor tiempo nos implica a día de hoy. Pensar el calendario, el objetivo de ese contenido, porque al final cuando creamos contenido en redes sociales no lo hacemos al tuntún, lo hacemos pensando en un objetivo concreto. De hecho, todas las publicaciones deberían tener un objetivo concreto a lograr a esos usuarios o a esa audiencia. Con lo cual, tenemos que intentar ahorrar tiempo de planificar calendario y el mejor método es usar contenido que ya está creado, ya está publicado y lo único que tenemos que hacer es volver a republicarlo o compartirlo o aumentar su difusión. Con lo cual es un uso que nos va a ahorrar mucho tiempo, tanto en creación como en planificación. El siguiente elemento por el cual se usa es porque amplifica, expande nuestra imagen de marca. Y en este caso, un elemento muy interesante es que como están expandiendo nuestro evento, nuestros productos, nuestros servicios, lo que están intentando los usuarios en sí es evangelizar a la comunidad del potencial mercado a la cual están intentando llegar. Es decir,
están intentando influenciar a esos usuarios porque como ellos ya han dado un compartir o han hecho una reacción para que hayan podido ver esa publicación, el resto de gente que la ve haga exactamente lo mismo. Y de esta manera lo que hacen es intentar amplificar al máximo o expandir al máximo ese contenido. Las interacciones... Jordi, Dime. te interrumpo un momento para que no se nos acumulen las preguntas. Javier Aguado nos preguntaba, nos decía que podía esperarse al final, pero ya vamos haciendo las preguntas. Dice que cómo crees que las asociaciones como ACPRI, como la Asociación Española de Protocolo, etcétera, pueden potenciar las redes sociales, sobre todo tener más impacto entre los medios de comunicación y los propios profesionales del mundo de los eventos. Muy buena pregunta. Primero de todo, Twitter sería el canal ideal en este caso, porque es donde está la mayoría de medios de comunicación y periodistas especializados. De hecho, Twitter, prácticamente el 80% de la comunidad que tiene activa son medios de comunicación y periodistas. Y la mayoría de estos se encuentran en Europa y Estados Unidos. Con lo cual, si queremos conseguir que medios de comunicación y periodistas amplifiquen nuestro evento o nos ayuden a potenciar nuestro evento o incluso nuestra asociación, lo que tenemos que intentar es buscar esos líderes de opinión, esos periodistas que puedan ayudarnos dentro de esas redes sociales e intentar publicar contenido interesante para ellos, para que nos ayuden a difundirlo, nos ayuden a compartirlo, ¿vale? Esto como punto central. El siguiente punto importante es etiquetar a las personas en las imágenes que publicamos dentro de Twitter. Twitter nos permite publicar hasta 4 fotos y entre esas 4 fotos podemos etiquetar hasta 10 personas, 10 usuarios. Entonces, tú puedes crearte una lista, una white list y una black list que le mencionamos en social media, donde a la white list añades todos esos periodistas que encajan con tu imagen de marca, que pueden pues, ser perfectamente influenciadores, ¿no? Y les vas etiquetando de manera alterna en todas las imágenes que vas publicando. Esos usuarios saben que cuando tú les estás etiquetando en una imagen dentro de Twitter, lo que les estás pidiendo de manera implícita, aunque no les estés mandando un mensaje directo pidiéndole, por favor, retuiteame, es que les estás pidiendo un retweet o una compartición de ese contenido, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto porque en muchas ocasiones, eso se ha hecho, por ejemplo, en actos como solidarios. Si se abusa mucho de la mención de esos periodistas, el periodista acaba, evidentemente, mandándote un mensaje diciendo que hasta aquí ha llegado porque ya te ha dado el máximo de difusión posible. Por eso es muy importante tener la lista e ir enumerando la cantidad de veces que se ha ido etiquetando ese periodista o ese líder de opinión, ¿vale? Y en la blacklist lo que vamos a hacer es añadir esos usuarios que ya nos han pedido que por favor dejemos de etiquetarles o que no les interesa compartir más contenido nuestro, ¿vale? Lo más importante es tener una lista de posibles líderes de opinión y evangelizadores, incluso no solo miembros que sean, en este caso, líderes de comunicación, tenemos que es decir, en esta institución pública, desde el primer cargo más alto hasta el último, automáticamente esté compartiendo ese contenido. Y si no conseguimos eso, no lo vamos a lograr nunca, esa amplificación. Por lo tanto, hay estos dos métodos. Y el mejor canal en este caso, en cuanto a estadísticas por viralidad, es Twitter. Aunque debemos de tener presente que en cualquier red social se puede emplear, tanto en Facebook como en Instagram, en compartir publicaciones dentro de Stories, o incluso en el caso de LinkedIn, el de compartir contenido desde una página de empresa o una página de institución pública a perfiles personales. Creo que la base de todo esto es que si trabajamos nuestra estrategia interna como Employee Advocacy, que le mencionamos nosotros, hay que educar al empleado dentro de la comunicación interna para que sean más participativos y nos ayuden a lograr ese objetivo que queremos, que es amplificar la difusión. No solamente desde medios de comunicación, que los podemos ir etiquetando, los podemos buscar y tener una relación bidireccional muy amplia, sino que el propio empleado también nos ayude a conseguir ese efecto que es captar que los medios de comunicación sepan que estamos ahí y que evidentemente es algo que tienen que mencionar en su periódico, tanto digital como escrito. Da lo mismo. Jordi, te interrumpo de nuevo. Gemma González nos dice si crees que LinkedIn tiene una proyección similar a Twitter o solamente es potente en búsquedas de empleo. Bueno, vamos a ver. LinkedIn es más potente que Twitter. De hecho, si nos guiamos por las estadísticas en cuanto a comunidad, a millones de usuarios activos actualmente en las diferentes redes sociales,
La primera, evidentemente, y la reina de todas es Facebook, porque es la que aglutina mayor público a nivel mundial. En segundo lugar tendríamos Instagram. En tercer lugar, y a punto de intentar sacarle este segundo lugar a Instagram, está TikTok, que es la red social de contenidos humorísticos o más virales en las comunidades más jóvenes. Luego tendríamos LinkedIn y luego tendríamos Twitter. Twitter tiene actualmente 337 millones de usuarios activos y Twitter nació en el 2007, finales de 2006, principios de 2007, con lo cual ha tenido muchos años para intentar crecer en comunidad y no ha conseguido ser lo suficientemente atractiva como para atraer al público. ¿Qué ha pasado con LinkedIn? LinkedIn ha copiado muchas cosas de Facebook, las reacciones, por ejemplo. Ya no solamente tenemos el recomendar, que era el clásico like, sino ahora que podemos aplaudir, podemos incluso valorar o recomendar compañeros de trabajo, podemos crear eventos dentro de LinkedIn, cosas que Twitter no está haciendo. Twitter no se está poniendo las pilas para ser atractiva de cara a los usuarios o a la audiencia que pueda realmente participar en ella. LinkedIn es más que una red para encontrar trabajo. LinkedIn es una red social donde potenciamos nuestra imagen personal, nuestra marca personal, buscamos trabajo, potenciamos nuestra empresa a nivel de ventas, empleando estrategias como el social selling y el employee advocacy con los empleados. Usamos, en este caso, también LinkedIn no solamente para buscar trabajo nosotros, sino para hacer reclutamiento a través de Headhunters, para amplificar contenidos de marca usando páginas de empresa o páginas institucionales dentro de LinkedIn, crear eventos, tener un blog interno dentro de LinkedIn, por ejemplo, que es lo que se le llamaba antiguamente el Pulse, para posicionarse dentro de Google, con lo cual LinkedIn nos da muchas ventajas, mucho más amplias que pensar que es simplemente para encontrar trabajo, que Twitter. Por tanto, no debemos olvidarnos que cuando hacemos un plan de comunicación digital, siempre buscamos cómo todas las redes sociales, cómo todos los canales digitales pueden complementarse entre sí. Intentamos hacer una narrativa transmedia para compartir contenidos, como comentaba antes, como el Departamento de Agricultura, para intentar retroalimentarse, ¿vale? Empleando todos los canales. ¿Por qué? Porque al final cada canal tiene su objetivo. Si yo me estoy dirigiendo a una comunidad que es profesional, mi contenido para esos usuarios no lo voy a publicar en Facebook, lo voy a publicar en LinkedIn, que es un contenido que directamente es profesional, pero que puede encajar perfectamente para que sea mencionado en un medio de comunicación. Lo puedo publicar perfectamente en LinkedIn y en Twitter. Que es un contenido que simplemente busca participación de la comunidad o dinamización así más humorística, porque muchas empresas están haciendo memes propios para aumentar esa participación, pues lo publico en Instagram y lo publico en Facebook. Cada canal tiene su punto de interés a nivel de estrategia, con lo cual no podemos olvidarnos que todas pueden complementarse muy bien, pero siempre teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene unas ventajas concretas para poder difundir esa comunicación, para generar esa comunicación. Gracias, Jordi. Tomando en cuenta que acabas de nombrar TikTok, tenemos una pregunta de Gerardo Correas que dice: últimamente se está utilizando muchísimo TikTok para generar marca con los vídeos muy ligeros y rápidos. Hay ejemplos muy interesantes como Washington Post y alguna otra compañía grande. ¿Cómo lo ves? Me refiero a innovar en redes utilizando las nuevas que vienen y no usar las tradicionales o mantenerlas de siempre. ¿Cómo lo veo? Muy positivo y muy necesario, básicamente porque nos estamos olvidando que hasta ahora nuestra comunicación iba dirigida a la generación X y a la generación Baby Boom. Entonces, nos estamos olvidando de que hay generaciones que son muy proactivas en redes sociales, como los millennials, la generación Z, pero sobre todo ahora la generación alfa. La generación alfa está teniendo una gran tendencia en esta red social, en TikTok, básicamente porque le permite crear contenidos mucho más dinámicos, más atractivos que otras redes sociales y porque genera un vínculo emocional con el resto de la comunidad que automáticamente permite esa amplificación necesaria. Básicamente también ha tenido mucho éxito TikTok porque ha generado retos. Entonces, es cierto que Washington Post es un buen ejemplo, pero por ejemplo hay otras marcas o instituciones que podríamos estar hablando. Fútbol Club Barcelona o Real Madrid son dos entidades deportivas que en este caso están empleando TikTok no solo para crear contenido humorístico, hacer memes de los trabajadores, sino para mostrar ese contenido más humano que los usuarios en las otras redes sociales no van a encontrar, como por ejemplo el encuentro de un jugador con sus hijos.
En este caso, esto lo hacen para que esa red social tenga un cierto punto exclusivo para aquella comunidad que es más joven, que es el público más joven que intentan atraer. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es que ese público joven se sienta motivado para poder consumir deporte y ver lo que realmente los deportistas realizan, aparte de cobrar millones y millones por ese deporte que están practicando. Entonces, es ese vínculo emocional que están intentando encontrar en esa red social. Hay otras marcas que, por ejemplo, lo han intentado, Pull & Bear, y les salió fatal, fracasó, creó un reto. A partir de ese reto participaron 4 gatos, pero no supo darle el impulso necesario. ¿Por qué? Porque no supo crear realmente esa necesidad de que los usuarios, para poder participar en ese reto, tenían que difundir el contenido. Y a la hora de difundir ese contenido significaba compartir la pantalla, es lo que se llama el reto compartido dentro de TikTok, donde se ve el reto que realiza, en este caso, la marca original y el ejemplo que hace el usuario en sí. Eso genera una cierta dinámica de difusión y viralización de contenidos dentro de TikTok que hace que el resto de usuarios se incentiven a conversar también o a participar. Con lo cual, lo que tenemos que buscar es que, sea desde el punto que sea, sin perder ese punto de valor de marca que somos como institución pública o como entidad, que tenemos que tener una cierta seriedad, emplear TikTok para generar más humanidad, transmitir valores de marca pero con más humor, intentar hacer memes, por ejemplo, del día a día. Pasan muchas cosas en la empresa que no sabemos cómo comunicar o que pensamos directamente, uy, si comunico esto a lo mejor me va a generar una crisis de reputación. No tenemos que pensar así. Si realmente analizamos ese contenido y lo publicamos y queremos que el usuario pueda parecerle interesante e incluso divertido, seguramente que participe y publica algo igual. Eso me pasó a mí mismo en TikTok. Yo decía, no, yo no voy a participar en TikTok porque me parece demasiado exagerado el tema del humor. Pero es que al final te sumas al carro. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es justamente eso. Salir de tu rutina clásica de contenidos donde la seriedad es lo que marca el estilo de comunicación. Y no debemos olvidarnos que ya no comunicamos para generación generación X y baby boomers. Estamos comunicando para generaciones futuras, generación Z y generación alfa. Los alfa están aprendiendo con iPads en las escuelas. Son 100% tecnológicos, con lo cual no podemos impedir que esos usuarios nos exijan más como marca y como institución de lo que nosotros como millennials actualmente, como yo, les hemos estado solicitando o les hemos estado pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos a cargo de lo que la marca nos estaba comunicando. Nunca les hemos pedido a las marcas que hagan algo por nosotros. Es ahora cuando las marcas están poniendo las pilas para que las comunidades más jóvenes, las generaciones que van a venir en el futuro, sean las que marquen la tendencia de comunicación, la participación de esas marcas en cuanto a qué estrategia crean para que el usuario realmente tenga una experiencia satisfactoria. Por tanto, sí, valoro positivamente que se crea un perfil en TikTok y se definen unas líneas de contenido. Muchas gracias, Jordi. De nada. Digamos, os comentaba la interacción, por tanto, esto nos va a permitir amplificar y lo que buscamos con esas interacciones es que el usuario, evidentemente, aparte de involucrarse, se mantenga activo. Por tanto, pasará de ser un simple like a un posible love y un brand lover. ¿De acuerdo? Evidentemente, el otro beneficio es la baja inversión que, como comentaba, ya que no tenemos capacidad de invertir en publicidad, inversión económica, lo que hacemos es usar ese contenido para intentar amplificar nuestra imagen de marca, nuestro evento o nuestro acto institucional. Otro elemento muy importante es que nos mejora tanto la reputación digital como el posicionamiento. ¿Por qué? Porque cada mención dentro de redes sociales nos ayuda a que Google lea esa mención y nos coloque en unos índices de menciones que nos ayudan a posicionarnos dentro de Google, ¿vale? Además, por cada mención que tengamos positiva, eso hace que los usuarios valoren más positivamente también que otros usuarios hayan tenido una experiencia satisfactoria, con lo cual tenemos que valorar muy positivamente el uso de este tipo de contenido, porque nos está ayudando a generar una ORM muchísimo más amplia y nos están dando una reputación online que pues, no estábamos obteniendo hasta ese momento y lo conseguimos gracias a comentarios y reseñas y a la publicación de contenido. Pero sobre todo porque todo el contenido que se publica en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Pinterest, acaba siendo posicionado dentro de Google y las marcas de ese contenido pueden escucharlo, monitorizarlo y emplearlo para poder publicarlo. Jordi, dime. Interrumpo. Javier Eiroa comenta si hay alguna manera de adaptar la generación de contenidos a la discapacidad, es decir, audio, descripción, subtitulado, etcétera. En su ausencia dejamos a una parte de potenciales destinatarios fuera de juego. Sí,
Redes sociales como Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest aún no, pero supongo que se lo planteará dentro de poco, permiten que cada vez que publicamos una imagen o un vídeo en redes sociales, le podamos añadir un texto alternativo. Este texto alternativo está pensado para dos cosas. Uno, para posicionarnos mejor dentro de los buscadores de información o dentro del propio buscador de la red social. Y dos, para aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva y tengan activada el autodictado del terminal del smartphone, les lea el contenido de ese texto alternativo para que sepan de qué va esa imagen que se están perdiendo o que no puedan ver a nivel, porque pues, en este caso pues, son ciegos, ¿no? Y lo escuchan, en este caso. Para ese tipo de público, sí, que hay esta alternativa. Si estamos hablando de otro tipo de públicos, habría que mirar realmente cómo encajar el contenido. Pues porque claro, evidentemente las redes sociales no nos permiten braille, no nos permiten ningún tipo de cosa que sea física. Así que habría que buscar estrategias que permitan que personas con cierta discapacidad, en este caso, puedan conocer o ver, escuchar el contenido que se le está subiendo en redes sociales. Para personas con discapacidad visual, sí, porque nos dan esa opción del texto alternativo en cuanto a audio. Pero para más, actualmente las redes sociales no nos proporcionan nada. Por ahora. Supongo que llegará todo, pero por ahora no nos permiten nada. Perfecto, Jordi. ¿Vale? Como os comentaba, el séptimo punto es la prueba social. En este caso, las reseñas, las opiniones de los usuarios nos van a dar fe de que nuestro producto y servicio es excelente y, por tanto, también podemos intentar entender que todo lo que estamos haciendo a nivel de estrategias de comunicación funcionan para que el usuario decida pues, asistir a nuestro evento o comprar el producto. ¿Vale? En octavo lugar, tenemos todo el tema de que nos genera más autenticidad, porque estamos transmitiendo valores a partir de los usuarios o las comunidades digitales, generan credibilidad porque ya no lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos, y generan también al mismo tiempo mayor confianza. ¿Por qué? Porque al final no estamos dedicando tiempo a hablar de nosotros, sino a hablar de lo que dicen de nosotros los usuarios. Con lo cual ahí está el punto de diferencia que debemos intentar hacer comprender a estas nuevas generaciones de que no hablamos sobre nosotros, sino que hablamos de lo que dicen de nosotros el resto de las comunidades, ¿vale? Nos ayuda a conseguir viralidad, como comentaba, y aumentar la amplificación de esta marca, con lo cual amplificamos el mensaje de ese storytelling o esta narrativa que tanto buscamos que el usuario sea partícipe. Y como último elemento, evidentemente, como nos estamos dando a conocer a potencial mercado que no nos conocía gracias a que un usuario está compartiendo ese contenido, estamos creciendo en comunidad. Siempre vamos a darnos cuenta que día tras día, si compartimos contenido mencionando a otros usuarios, vamos a conseguir nuevos seguidores en nuestras redes sociales y, por tanto, cada vez que vamos consiguiendo nuevos seguidores, esa cantidad de comunidad va creciendo y, por tanto, van a ser posibles evangelizadores o prescriptores de contenido que vayamos a publicar en nuestros canales digitales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ejemplo de un acto institucional de Teleteamos, ¿vale? Fijaros que es una foto donde han asistido diferentes políticos y han hecho el lazo de pues, del Día Mundial del Autismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final esa publicación la ha publicado un usuario y ese usuario la ha publicado directamente, que sería, por ejemplo, el periodista, la ha publicado directamente el acto, que es lo que comentaba anteriormente un asistente, ¿no? Que cómo conseguimos que medios de comunicación, en este caso, nos mencionen. Pues evidentemente, si están partícipes en nuestros actos institucionales, la mayoría de ellos comunican lo que están haciendo, con lo cual esa primera acción, lo que tenemos que estar siempre es escuchando cuando la están haciendo y compartirla rápidamente. Este impulso de compartir directamente ese contenido nos va a ayudar a darle a entender que estamos atentos a todo el contenido que va a ir publicando y que necesitamos que nos ayude a aumentar esa difusión y ese alcance de nuestro acto institucional. Otro acto institucional que tenemos aquí, por ejemplo, publicado por una empleada, ¿vale? En este caso tenemos la visita de Su Majestad el Rey en una empresa durante el confinamiento, la etapa esta de COVID que estamos viviendo. Con lo cual, en este caso tenemos un ejemplo muy claro de cómo el rey puede vincularse y la empleada puede comunicar qué es lo que está haciendo en este caso este miembro de la Casa Real en la empresa o las oficinas que visita en ese momento concreto. Otro que tenemos aquí, por ejemplo, de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, con el presidente del gobierno, firmando unos documentos en un acto institucional en este caso,
¿vale? Y en este caso es una foto también publicada por un periodista asistente. Por tanto, los periodistas juegan un peso muy importante en que sean partícipes en publicar contenido en sus redes sociales, y luego vemos como la Diputación de Barcelona lo ha compartido y ha mencionado a ese periodista. Lo vemos aquí en la parte final del contenido, hace 14 semanas, que se publica al usuario que la publicó, ¿vale? Otras formas de hacer que el usuario participe, pues es incentivando a partir de diferentes acciones, como pueden ser campañas para fomentar pues, el tema pro medio ambiente, o campañas para intentar acercarse al usuario como una institución 2.0 más transparente. Es crear acciones concretas, como por ejemplo vemos esta de aquí, que fue un concurso, una campaña de entretenimiento de una marca, pero perfectamente lo podría hacer un departamento, por ejemplo, de agricultura, donde lo que buscamos es que el usuario nos comparta pues cómo desnuda la fruta, ¿no? ¿Qué piensa él de que la fruta venga sobreenvasada? Pues en este caso nos da ideas de cómo podríamos mejorar a nivel institucional y también darles incentivos a las empresas para que dejen de usar, por ejemplo, contenidos tan contaminantes. Y esta es una forma de involucrar a los usuarios en un elemento tan importante como es el valor del medio ambiente, ¿no? Una cosa importante. Luego, otra forma de incentivar que los usuarios participen y que comentaba al principio, es esa generación de envidia. Y podemos generar esa envidia gracias a los social walls. Son muros de contenido que a partir de herramientas que podemos contratar en Internet, algunas de ellas son gratuitas hasta cierto límite, esos contenidos pueden ser publicados y vistos en pantallas de televisión, ¿vale? Para que rápidamente cada vez que se publica un tweet, ese tweet aparezca en la pantalla. Eso afecta este impacto genera el efecto de envidia que comentaba antes, porque yo también quiero salir en la pantalla, con lo cual voy a participar, voy a publicar, voy a usar ese hashtag que me están pidiendo, y eso incentivará que el resto de asistentes al evento también hagan un comentario, con lo cual vamos a amplificar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que por cada contenido publicado en Twitter, sobre todo que es la que más viraliza, y lo podemos ver con estadísticas de eventos como por ejemplo el IoT de aquí de Barcelona, de Fria Barcelona, este año consiguieron más de 44 millones de impresiones en contenidos publicados durante 3 días en redes sociales, sobre todo en Twitter, gracias al uso de los diferentes hashtags que tenía el evento específicamente. Con lo cual, es muy importante ver cómo a nivel mundial esa amplificación puede llegar a tener cabida, ¿vale? Y eso se incentiva gracias al uso de esos hashtags y a la generación de esta envidia con los muros, que en este caso pues, son los social walls. Otro ejemplo que tendríamos sería el de hacer que el usuario sea más partícipe y nos cuente su historia. Y a partir de esa historia, vincularla al storytelling de nuestra marca y después recrear esa historia. Por ejemplo, el caso de Renfe es muy explicativo porque lo que hicieron es pedir a los usuarios que mientras estaban haciendo un trayecto con el tren, explicaran qué canciones les estaban escuchando para rememorar pues su nostalgia de épocas pasadas o incluso qué canciones les entretenía mejor durante el viaje, y consiguieron que a partir de esos vídeos que grababan de un máximo de 60 segundos y publicaban en las redes sociales, escogían a una única canción, a un único participante, y esa canción era realmente adaptada por Bebe y Juan Celada, ¿vale? Que en este caso hacían una canción propia para que el usuario viera cómo se la habían dedicado a él, que era el ganador de ese concurso, ¿vale? Con lo cual, esa es la canción de, pues la historia de tu canción, que ellos en este caso la hicieron con Renfe, y eso involucra muchísimo al usuario, lo que hace sentirse muy definido como valor de esa marca, como una comunidad muy querida, e incrementa que el usuario pues comparta ese contenido y automáticamente se viralice el contenido. Ese tipo de campañas son las que mayor viralizan porque al final nos sentimos plenamente identificados con las mismas. Luego, otro tipo de ejemplos serían las campañas que hacemos con social listening, porque nos están mencionando y por tanto conseguimos esos contenidos para publicar en los diferentes canales, o directamente en la experiencia. Esta es una experiencia de producto, pero puede ser perfectamente una experiencia de un acto institucional o de cualquier evento al que podamos asistir. Recordemos que los usuarios cuentan historias. Vayamos a un concierto, vayamos a una boda o vayamos a una conferencia. De esta manera lo que estamos haciendo es demostrar nuestra experiencia, y podemos conseguirlo si el usuario, evidentemente, como veíamos antes, nos menciona sin ningún tipo de colaboración o requisito económico que haya detrás, ¿de acuerdo? Con lo cual es lo que tenemos que intentar incentivar. Otros ejemplos más clásicos, la etiqueta de Coca-Cola, el de comparte Coca-Cola con alguien querido, donde estaban las latas de Coca-Cola con los nombres de las personas o los nombres más comunes en España, de tal manera que lo que podíamos era comprar esa Coca-Cola con el nombre de la persona que nos interesaba y compartirlo. Esto podemos hacerlo también en un evento institucional o un evento, en este caso, público, ¿no? En el que
ponemos los nombres de los participantes en etiquetas, que lo pongan en la bebida y que puedan compartir esa bebida para hacer networking con otros participantes del mismo evento. Pues este tipo de estrategias que hacen las marcas podemos adaptarlas a nuestros propios eventos. Evidentemente esto requiere una inversión económica detrás, pero son formas que benefician muchísimo el tema de la participación. Y luego tenemos el caso de los lookbooks, que vendrían a ser como los social walls, pero no son en directo, sino que son en el terreno digital y el usuario tiene que ir a buscarlo. Es un apartado concreto de nuestra página web o nuestra página corporativa, donde a través de diferentes fórmulas del algoritmo lo que hacemos es recopilar todas esas informaciones o publicaciones que los usuarios están compartiendo en sus redes sociales. De esta manera tenemos en un único espacio aglutinado todo el contenido que se está publicando y los usuarios pueden venir aquí a verlo y compartirlo o incluso comentarlo, ¿vale? Para interactuar con él. Con lo cual es un espacio dedicado única y exclusivamente al contenido que publican los usuarios dentro de nuestra página web corporativa. Otra manera de impulsar los eventos es el uso de tecnología. Y en este caso podemos usar la tecnología de los QR codes para hacer pues, que el usuario, pues, por ejemplo, tenga acceso a las redes sociales y pueda compartir contenido, pueda acceder a su área privada directamente una vez ha comprado la entrada o se ha registrado en el evento. Podemos incluso crear contenido específico con QR codes para fomentar que el usuario, para adivinar qué contenido es, tenga que leer el QR code. Hay 1000 maneras de poder usar el QR code e incentivar que el usuario se vea vinculado a esta estrategia de gamificación, de juego, para que pueda realmente ser partícipe de este evento. Incluso podemos generar las invitaciones, que ya lo hemos visto muy frecuentemente en eventos, que sean simplemente QR codes, automáticamente leídos con el móvil y le damos el acceso al asistente. Otra forma, por ejemplo, serían las pulseras con QR code y al mismo tiempo la tecnología NFC, ¿vale? En este caso, esta tecnología nos permite compartir información sin ni siquiera estar cerca del usuario. Lo que tenemos que hacer es simplemente acercar el dispositivo con el otro dispositivo y automáticamente le podemos estar pasando nuestra tarjeta de contacto, contenidos, folletos, dosieres, lo que nosotros queramos. Contenido que luego el usuario puede estar compartiendo en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque una vez lo tiene en el formato necesario en su móvil, lo puede compartir en sus canales de comunicación. Con lo cual son otros métodos para poder incentivar y hacer también nuestros eventos más atractivos de cara al público para que vengan y participen y digan, joder, cómo mola asistir a estos eventos o a estos actos institucionales porque se están currando que vayamos a participar y a dinamizar el contenido, ¿vale? Para ir acabando, tenemos que tener en cuenta que esta planificación, como decía, hay que hacerla tanto antes como durante como después. Pre-evento, durante el evento y post-evento. Lo hacemos con cualquier tipo de cronología a nivel de acciones. Sorteos, concursos, preguntas relacionadas con el evento en concreto para ver cuánto conoce el usuario de ese evento o de esa institución pública. Siempre que hagamos este tipo de acciones, el usuario tiene que tener algún premio. Porque si no hay premio, es decir, si esta gamificación no genera un premio, el usuario no participa. Con lo cual, el premio más frecuente podría ser, pues, por ejemplo, asesoría gratis para empresas en el institucional o acceso, por ejemplo, a merchandising del evento o tener reuniones one-to-one con expertos en algunas áreas en concreto. Podéis hacer cualquier tipo de gancho. Finalmente, lo que tenemos que conseguir es ese gancho que os decía al principio, con esos concursos, esos quiz que intentamos hacer que el usuario participe y nos ayude a aumentar la difusión de nuestro evento. Y evidentemente, si estamos hablando de que es un evento en el que el usuario tiene que pagar una entrada, pues evidentemente promociones, regalar entradas, hacer que si reserva con anticipación el precio sea menor, como la mayoría de eventos realizan, ¿vale? O premiar incluso la participación in situ en el evento para que el usuario directamente nos ayude a compartir qué está pasando en ese momento a partir de pues, concursos o sorteos in situ, ¿no? O, por ejemplo, si accedes hoy al evento o vienes al evento hoy, te vas a llevar pues, una copa de cava gratis por X o vas a tener la merienda gratis por participar. Pues este tipo de incentivos que hace que el usuario finalmente vaya y participe directamente del evento, porque además es interesante participar en eventos porque se hace networking y siempre vamos para intentar pues, amplificar conocimientos y conocer nueva gente. Vale. La narrativa de esto de transmedia que os comentaba antes, tenemos que plantearla sí o sí, porque al final, a partir de esa transmedia storytelling del evento, lo que vamos a conseguir es involucrar al usuario y por tanto tenemos que idear esta historia pensando dónde empieza y cómo va saltando a diferentes canales, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente en relación al LinkedIn, pues yo puedo generar un contenido más profesional o más interesante de cara a un colectivo para LinkedIn, pero sin perder la esencia de que ese contenido tengo que adaptarlo en cuanto a mensaje
para los usuarios que están dentro de Twitter. Y en cuanto a mensaje, al mismo tiempo, para los usuarios que están dentro de Instagram. Por ejemplo, en Twitter lo que puedo hacer es un artículo en mi espacio de Pulse y además compartirlo como una publicación en mi página de empresa. En Twitter puedo crear un hilo conductor de tweets, un tweet storm, y en Instagram lo que puedo hacer es diferentes contenidos de Snack, que son los Instagram Stories, con diferentes tipos de contenidos para que pueda el usuario rápidamente vincularse a esa trama que ya he estado explicando en las otras redes sociales. Por tanto, hay que idear muy bien el concepto, decir cómo empieza y cómo se desarrolla para generar ese tráfico entre las diferentes redes sociales, hacer participar al usuario, que es lo más importante, y sin olvidarnos de crear los diferentes escenarios en cada una de las diferentes redes sociales que podamos nosotros emplear. ¿Cómo creamos escenarios? Pues usando los diferentes hashtags adaptados a cada red social, por ejemplo. Y aquí un consejo que os doy es nunca creéis hashtags muy largos porque tienen que ser fáciles de recordar. Y si usáis hashtags que queréis que el usuario rápidamente pueda distinguir palabras, usar las mayúsculas en cada palabra. De esta manera el usuario rápidamente se acordará de que estamos hablando de diferentes conceptos en un único espacio y que es un único hashtag. ¿De acuerdo? Evidentemente, no nos podemos olvidar que la mejor forma de hacer participar al usuario es que lo viva en directo y, por tanto, usar el live de YouTube Streaming, Facebook Live, Instagram Direct o incluso en Twitter Direct con Periscope para que el usuario que no ha podido participar pero que pueda participar dinámicamente en sus redes sociales lo vea directamente a través del streaming. Con lo cual el streaming es el canal perfecto para poder aumentar la amplificación de nuestro evento porque los usuarios pueden participar en tiempo real, pueden comentar, pueden compartirlo y esta compartición de un streaming nos ayuda también a amplificar nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Con lo cual el streaming no puede faltar. Esto nos obliga también a definir recursos, cuánta gente necesitamos para poder realmente hacer los lives necesarios en las diferentes plataformas sociales para que todo el mundo que no había podido asistir pues pueda verlo y pueda participar. Evidentemente, para acabar, generar alcance, es decir, intentar llegar a más gente, hemos visto que es barato, porque acciones tenemos. Y si usamos el contenido que han creado los usuarios como un elemento propio en nuestra estrategia de comunicación, no nos va a costar prácticamente nada a nivel económico. Por tanto, generar ese alcance es barato. Pero involucrar al usuario es lo que realmente cuesta. Conseguir que ese like se convierta en un love y ese love en un brand lover necesita de mucha bidireccionalidad, mucha participación, mucha interacción por parte de ambas comunidades, tanto la institucional como la comunidad virtual, y así es la única manera de que vamos a conseguir que se genere ese engagement, ese compromiso de marca con nuestros usuarios, porque para generar ese alcance barato, lo único que tenemos que hacer es definir una buena estrategia de difusión o una buena estrategia de comunicación. Así que intentemos siempre aprovechar al máximo estos canales, los usuarios, que son los potenciales amplificadores de contenido, generemos valor a estas comunidades e incentivemos su participación. Si no conseguimos esto, no tenemos nada que hacer. Gracias. Pues muchas gracias, Jordi. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pobre Jordi, que le hemos estado interrumpiendo durante la presentación. No pasa nada. Para que no se acumularan al final y ahora ya nadie está preguntando. No pasa nada. Tenía previsto que podía pasar, así que ningún problema. Espero que les haya gustado la presentación y la conferencia. La verdad entra una pregunta de Marc Crespo. ¿Crees que alguien como nosotros, Escuela Internacional de Protocolo, debería tener TikTok? Habría que analizar muy bien, pero sí, porque al final, si sabes encajar perfectamente la estrategia de comunicación con el contenido que tú quieres publicar, como decía antes, al final TikTok es una red social que lo que busca es intentar llegar al público más joven. Pensemos que la generación nueva que vamos a tener que intentar llegar es la generación alfa, porque la generación Z, que son los centennials, que son nacidos entre el año 95 y el 2010, ya están dentro de TikTok, ya están dentro de Instagram, son muy propensos en el tema de redes sociales, son nativos digitales, con lo cual conocen más bien la tecnología que el resto de generaciones que han tenido que adaptarse o introducirla en su día a día, ¿no? Pues TikTok en este caso yo creo que sí, porque al final es donde está el potencial público de mercado activo actualmente, pero tenemos que hacerlo con un toque de humor.
usar memes, crear retos, usar los alumnos de la escuela y profesores para crear esos retos e incentivar que entre ellos vayan creando la dinamización o la amplificación del contenido. El problema está en que no todo el mundo le gusta exponerse de manera humorística en TikTok, con lo cual aquí tenemos que también dejar que el usuario decida si realmente le vale la pena o no entrar al juego de participar en TikTok. Pero sí, de hecho, muchas marcas, como ya he dicho antes, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Pull&Bear lo intentó, pero no le salió bien, supongo que se lo pueden plantear en un futuro no muy lejano. Tenemos marcas como, por ejemplo, Coca-Cola, tenemos Red Bull, tenemos Donetes, tenemos marcas, es decir, marcas de consumo que van a este público que realmente es potencial, porque están consumiendo esos productos, están en TikTok creando contenido humorístico, contenido más humano, incluso para que el público más joven se identifique con esos valores, le siga y comparta dicho contenido. Yo creo que sí, le podría sacar muchísimo provecho si la estrategia que se define es la adecuada. Jordi, te están dando las gracias muchísimos de los asistentes y que les ha parecido muy interesante. Me alegro, la verdad es que era lo que intentaba, que la conferencia fuera muy interesante. Además que puedan sacarla de muy provecho y puedan usar estas acciones que estoy comentando en el día a día, si puede ser, o en sus perfiles personales o en los de la institución pública o la asociación, empresa, donde sea, porque al final tenemos que intentar, y yo que me dedico a ello, sobre todo lo digo, optimizar los tiempos porque cada día tenemos más cosas encima de la mesa y la única manera de optimizar tiempos y productividad es empleando contenido que ya está creado. Y ese contenido nos lo dan los usuarios, pero para poder conseguir eso tenemos que intentar que el usuario realmente sea partícipe y se involucre con nosotros. Y la única manera de hacerlo es empezar nosotros, la estrategia de comunicación y de creación de contenidos relevantes y de valor para esta comunidad, y al mismo tiempo hacerles ver que para poder generar esa capacidad de engagement es porque les transmitimos esos valores tan necesarios y evidentemente nos vinculamos acciones que realmente ellos se puedan sentir identificados. También hay que decir que hay ejemplos que son negativos. Red Bull, por ejemplo, a pesar de que es una marca que tiene millones de seguidores y no le ha perjudicado mucho a nivel de reputación digital, pero hizo una campaña muy negativa en cuanto a los jóvenes que están muy preocupados por el tema del medio ambiente. Lanzó un packaging donde se veían dos latas de Red Bull como si fuera un paquete de pilas de Duracell. Entonces, evidentemente, Red Bull en su página web tiene un espacio donde, a nivel de responsabilidad social corporativa, establece que es una empresa pro medio ambiente, que intenta hacer uso de productos 100% reciclables, no contaminantes, y ahí estuvo usando una cantidad ingente de tanto de cartón como de plástico para hacer ese packaging de simplemente 2 latas de aluminio de Red Bull, que la comunidad más joven se lanzó encima criticando ese packaging. Evidentemente, siempre las marcas salen defendiéndose con lo que Risto Mejide decía, que es que hablen bien o hablen mal, pero que hablen de mí. Al final lo que tenemos que conseguir es que hablen de nosotros. Otra cosa, se nos había pasado una pregunta de Julio Panizo que te pregunta cuáles son las principales herramientas de medición que se pueden utilizar para las redes sociales. Bueno, las principales herramientas de medición que tenemos son los propios apartados de estadísticas de la red social. De hecho, tenemos los propios insights dentro de Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, entre otras. Pero luego hay herramientas que, por ejemplo, nos permiten aglutinar en un único espacio todas esas estadísticas, esos indicadores, esas métricas y KPIs que necesitamos nosotros analizar para ver si realmente esos contenidos están generando el impacto que tanto estábamos deseando. La mayoría de esas herramientas no son gratis, son de pago. Hay algunas que sí que te dan información de manera gratuita a nivel de impacto, como por ejemplo TweetReach para Twitter o Community para Twitter también, o PinReach para Pinterest, pero son estadísticas básicas que la propia red social te da. Si lo que estamos buscando es una red o una herramienta que nos permita practicar escucha activa, monitorizar y aglutinar estadísticas para poder ver cómo es el comportamiento de nuestros usuarios versus el contenido que publicamos y cómo nuestra estrategia de comunicación está funcionando, tenemos que ir a herramientas como, por ejemplo, Talkwalker, Brandwatch, Audience, Digimind, que son herramientas que tienen unos costes desorbitados, pero que permiten a las empresas e instituciones públicas llevar un control muy exhaustivo de todo lo que pasa alrededor de su marca. De hecho, incluso hacen mapas de palabras que pueden ser complementarias a las que ya están usando los usuarios en sí o la propia marca, que tendrían que ser analizadas.
dan información sobre, por ejemplo, la cantidad de comportamientos a nivel de consumo de las comunidades del propio seguidor, por ejemplo. Esta es una herramienta que para búsqueda de influencers va muy bien, que se menciona Tracker. Lo que pasa que, claro, esta, y como digo, son herramientas que son caras. De hecho, la licencia de Tracker para la búsqueda de audiencias para influencers está alrededor de unos 80.000 euros al año. Herramientas como, por ejemplo, Talkwalker está alrededor de unos 2.600 euros al mes en función del volumen de menciones o análisis de datos que queramos realizar. Es decir, no son herramientas baratas, pero sí que es cierto que nos facilitan mucho el trabajo a la hora de aglutinar tanto estadísticas como menciones, como gestión de la escucha activa y reputación digital. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, tan solo nos quedaría darte las gracias, Jordi. Muchísimas gracias por la intervención. Sí es verdad que son muchísimos datos para esta generación de baby boomers, etcétera, etcétera. Pero sabemos que más adelante te vamos a tener en un taller específico de LinkedIn. Ya avisaremos a todos porque será muy interesante. Y con esto, pues darte las gracias de nuevo. Y si alguien quiere ponerse en contacto contigo, le haremos llegar tus contactos, ya las has puesto aquí en pantalla, pero por si alguien no llegara, que les pondremos en contacto contigo para que puedas asesorarles personalmente. Con esto doy la palabra a Josep Solà, que tiene que dejar de hacer de webmaster para hacer de president. Buenas tardes, me quito el sombrero uno por el otro. Muchas gracias, Jordi, de verdad que ha sido muy interesante. Solo hay que leer los chats que envían por aquí. Si te grabas al final toda la relación, vas a tener hasta mañana mínimo para leer los agradecimientos. Agradecer a todo el mundo vuestra participación a esta segunda conferencia. Os informamos que estamos trabajando para nuestra tercera conferencia, que si todo va bien será dentro de 2 miércoles. La idea es hacerlo cada 15 días y ya recibiréis información en relación a la conferencia que haremos. También quiero aprovechar para comentaros que tenemos abierto el plazo para los premios ACPRI. Lo digo por si alguien quiere presentar propuestas para estos premios de 2020, tanto a trayectoria personal como a un trabajo de institución o empresa, o incluso a distinción a innovación. Más que nada que lo sepáis, podéis contactar mediante la web para poder hacer esto. Nada, solo esto, agradeceros mucho la atención, el haber estado hasta estos momentos y seguir en contacto con las redes sociales de ACPRI, donde encontraréis toda la información de todas las actividades que vamos realizando. Muchas gracias y hasta pronto.